Bueno, primero que todo, buenos días. Muchísimas gracias, a las personas que sacaron el ratito para ver la presentación. Hoy, les voy a hablar un poco sobre cómo introducir Scrum en una organización y esto lo voy a hacer, sobre todo quiero hablarles sobre la experiencia que nosotros hemos tenido a través de los años en la implementación de Scrum en la organización. Entonces, primero, presentarme. Mi nombre es Olger Mejías Valenciano. Yo soy el CEO del Grupo Corporativo Chess. Formación base, soy ingeniero en sistemas. Tengo una maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas y banca. Soy administrador de proyectos. Tengo la certificación de PMP desde el 2014 y tengo múltiples certificaciones en agilidad como las que pongo por ahí y en gestión del cambio como tal. Entonces, y tengo más o menos unos 21 o 22 años de experiencia de estar en tecnología. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que nosotros nos enfrentamos día a día? En casi todos los proyectos, y yo sé que esta lámina ya muchos de ustedes la han visto, siempre entregar en un proyecto, sea interno o sea hacia un cliente externo, o sea el proyecto que sea, siempre el reto que tenemos es entregar lo que el usuario final realmente espera que le entreguemos. Y ese es un reto para todas las organizaciones, públicas, privadas, de servicios, medicina. Siempre que estamos ejecutando proyectos, ese es el reto principal, porque al final, todos queremos quedar bien, todos queremos que el usuario quede contento, pero la realidad es que la comunicación es sumamente compleja. Nosotros, los seres humanos, cuando nos enfrentamos a un proyecto, eh, metemos muchas variables dentro de ese proyecto que hacen que la comunicación sea complicada. Entonces, de repente, eh, el líder del proyecto entiende una cosa, el diseñador otro, el programador otra, el consultor externo otra, lo que se documenta, lo que se implementa, el presupuesto, el soporte y lo que el usuario realmente necesitaba. Entonces, desde ahí yo creo que es todo un reto para todos los que estamos involucrados en proyectos el poder entender la agilidad y la gestión que tiene, y por eso es que nosotros tenemos la Semana Ágil y queremos hablarles bastante de lo que son metodologías ágiles como tal. Pensando en agilidad hay muchísimas marcos, muchísimas metodologías. Sin embargo, cuando yo pienso en agilidad, y si ustedes se ponen a pensar por un segundo en agilidad como tal, yo lo primero que pienso es en una persona probablemente delgada, puede ser un gimnasta, se me ocurre un gimnasta, una persona que de estos que dan vueltas y que hacen muchas piruetas en el aire. Pienso en una persona de ese tipo, pienso en un boxeador peso pluma, tipo Yocasta, la boxeadora campeona mundial de Costa Rica, que son personas delgadas y que probablemente sean muy ágiles, muy rápidas a la hora de ejecutar, a la hora de hacer sus ejercicios. Entonces, eso es lo primero que a mí se me viene a la mente y es un poco la definición de agilidad, porque muchas veces pensamos que con solo implementar Scrum o con solo implementar una metodología ágil de las múltiples que hay, ya mi empresa es ágil y no necesariamente. Realmente la agilidad es un factor, es el poder moverse y hacer las cosas de manera rápida. La forma de actuar, la forma de pensar, la forma de ejecutar, todo tiene que ver con agilidad. Entonces, mucho, y es uno de los temas que están en tendencia el día de hoy, que es la cultura organizacional, tiene que tener una transformación, tiene que haber una transformación de la cultura para yo poder tener una agilidad o para yo realmente tener una organización que trabaje de forma ágil. Entonces, el solo tener o implementar Scrum o una metodología no me hace realmente ágil. Y más adelante voy a retomar ese tema en las recomendaciones y en las cosas que no recomendamos nosotros de Scrum como tal. Básicamente, cuando uno habla de metodologías ágiles, yo creo que el tema principal es la complejidad. Realmente, los proyectos que tienen un entorno predecible y un grado de complejidad bajo son los que usualmente se pueden trabajar en un esquema de waterfall, un esquema de cascada,
en donde yo sí puedo documentar, yo puedo planificar y puedo al inicio del proyecto poder hacer toda esta gestión de cómo va a salir el proyecto en su totalidad. Pero sin embargo, conforme los proyectos se van haciendo más complejos o se van haciendo menos, tienen menos certidumbre, que tengo más incertidumbre, ahí es donde cobra valor el tema de agilidad, porque yo puedo a través de iteraciones ir ejecutando un proyecto e ir aclarando muchas cosas. Con esto hay que tener cuidado, porque de repente hay gente que cree que entonces, como tengo agilidad, puedo hacer cambios los que yo quiera. Y tampoco se trata de eso. Recuerden que todo cambio, y también voy a retomar ese tema más adelante, todo cambio que yo ejecute dentro de un proyecto puede impactarme los tiempos, puede impactarme los costos, puede impactarme el alcance. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los cambios. Pero sí, efectivamente, cuando yo ejecuto un proyecto que tiene un alto grado de complejidad y un alto grado de incertidumbre, pues agilidad es una de las opciones, mejores opciones para ejecutar este proyecto como tal. Entrando en materia, Scrum es un marco de trabajo. Básicamente es un marco en el que me ofrece ciertas normativas, ciertas reglas que yo debo de seguir para afrontar proyectos complejos. Básicamente el Scrum se inició o se pensó originalmente para proyectos de desarrollo de software. Sin embargo, hoy por hoy la realidad es que Scrum se puede aplicar a cualquier área. De hecho, nosotros somos un ejemplo de esto. Nosotros trabajamos Scrum en el área financiero, nosotros trabajamos Scrum en el área de potencial humano. Lo que nos dijeron en algún momento que una empresa de redes de cableado estructurado no podría trabajar con Scrum, no es cierto. Nosotros trabajamos con Scrum y con Kanban principalmente en Rautec, que es una de las empresas del grupo. Entonces, hoy por hoy, Scrum realmente podría ser utilizado en cualquier área y básicamente las iteraciones que se llaman sprints tienen una fecha, tienen una serie de ceremonias y no me voy a meter muchísimo en los detalles de Scrum porque yo sé que durante la semana ya va a haber alguna presentación más enfocada a Scrum y que va a tocar todos estos puntos, pero sí me interesa por lo menos tener el contexto de qué es Scrum y la forma en cómo se trabaja. Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo y básicamente por este dinamismo o esta agilidad con la que se trabaja. Es importante que cuando yo hablo de un proyecto, yo tengo que tener claro también, aparte del contexto de Scrum y la forma en cómo funciona la metodología, yo debo tener claro también la gestión de proyectos, entender cómo funciona un proyecto. Y una de las cosas que yo debo entender es la curva de estrés. Cuando yo estoy arrancando el proyecto, probablemente es cuando la gente está más relajada, estoy haciendo planificación, estoy ordenando y sentando las bases del proyecto. Y el estrés en ese momento es bastante bajo. Es probablemente el punto donde tengamos menos estrés. Sin embargo, conforme yo voy avanzando en tiempo y en ejecución del proyecto, la curva o el estrés empieza a subir. Ya yo empiezo a meter plata, a hacer adquisiciones, empieza el estrés porque ya hay plata de por medio, empiezo a ejecutar, también ya empiezo a involucrar recursos, sean personas, sea equipo, sea lo que sea, empiezo a ejecutar. Entonces la inversión empieza a subir, el estrés también empieza a subir hasta llego a mi cúspide de estrés, que es cuando ya voy a hacer la implementación. Justo antes de hacer esa implementación es donde el estrés está al tope, porque hay mucha incertidumbre con respecto a si lo voy a hacer bien, si no me va a fallar, si cuando salga a producción nada me va a fallar, si lo que voy a entregar es realmente lo que la organización o el cliente que realmente esperaba. Entonces, es donde voy a tener el tope de estrés y es donde la gente probablemente va a estar más sensible y va a reaccionar de diferentes formas al estrés. Y ya de ahí, cuando voy cerrando implementación y voy hacia una etapa de finalización y entrar en producción, probablemente ya el estrés vaya disminuyendo hasta que ya llego al cierre del proyecto. Entonces, todo esto es importante
porque a la hora de trabajar con un equipo en Scrum, yo tengo que entender cómo funcionan estos gráficos de estrés o cuándo el equipo podría tener mayor estrés durante el proyecto. Quisiera ahora sí centrarme un poco más en las cosas que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hemos visto a través del tiempo. Si bien es cierto, Scrum tiene muchísimas reglas y normas y me parece que la metodología está bastante clara, yo creo que es muy importante la experiencia que nosotros hemos tenido y creo que los retos que nosotros hemos tenido. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, Scrum dice que se pueden tener sprint de un mes. Nosotros no recomendamos sprint de un mes. Si usted habla de un sprint de un mes, y lo digo por experiencia personal propia, yo he estado en un sprint review, que es la ceremonia donde se entrega al cliente la iteración. Y cuando yo he estado del lado del cliente, que yo soy el cliente, y me hacen un sprint review de un sprint de un mes, honestamente, uno lo que quiere es quedarse dormido, porque es tanto lo que le están entregando y por lo menos a mí me cuesta sostener periodos de concentración tan largos que la verdad es que uno no presta atención. Entonces, cuando uno habla de un sprint de un mes, por lo menos para mí, los sprint review pierden total sentido porque honestamente yo siento que me duermo, que me cansa muchísimo, entonces siento que las sesiones se hacen muy, pero muy pesadas. Entonces, eso es lo primero, el sprint review. Después de eso, si usted se pone a ver, también cuando usted empieza a hacer la planificación, usted hace el sprint planning. Si usted empieza a hacer un sprint planning de un mes, se supone que esa planeación debería ser, según Scrum, 8 horas. Entonces, una planeación de 8 horas también me parece que es sumamente pesada para el equipo. Entonces, pienso que se pierde el objetivo principal, se pierde un poco el objetivo final de agilidad, de estar uno concentrado, de hacer las cosas rápido, de meterle dinamismo a la sesión. Me parece que en un sprint de un mes también se pierde. Y por lo demás, me parece que lejos de ser ese boxeador delgado, peso pluma, que puede moverse con rapidez, me parece que en un sprint de un mes no tenemos eso. A mí me parece que nuestra experiencia, por lo menos, ha sido que no es una buena opción, aunque está dentro del marco, Scrum lo permite, y no digo que no se pueda hacer un sprint de un mes, pero al menos nosotros tratamos de evitarlos a toda costa, los sprints de un mes, porque no nos han funcionado y no nos han dado buenos resultados. Y aquí quisiera hacerles una pausa para que en cualquier momento que tengan una duda, que tengan cualquier consulta, que levanten la mano o que la escriban en el chat y con mucho gusto la podemos ir viendo. Después de eso, otra de las cosas que no recomendamos son equipos Scrum de 11 personas. La metodología Scrum dice que yo puedo tener los 9 desarrolladores, son el equipo desarrollador, más el, el PO, el Product Owner y el Scrum Master. Entonces ahí está el equipo Scrum de 11 personas. Nosotros no recomendamos tampoco un equipo Scrum tan grande y es precisamente por lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos a ver un planning con 11 personas, es un planning demasiado pesado, demasiado pesado. Entonces, ahí me parece que hay que tener muchísimo cuidado con equipos grandes. Yo prefiero un equipo tan grande, hacerlo más pequeño, dividirlo en dos y manejar dos equipos Scrum por aparte, y básicamente porque, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Y ahí voy a introducir lo que tengo en el punto número 4 de quienes participan en el refinamiento. Resulta que nosotros empezamos a ver que
las ceremonias de Sprint Planning estaban durando muchísimo. Entonces, una de las cosas que hicieron o que hicimos fue hacer un refinamiento o lo que se llama un grooming de los requerimientos antes del Sprint Planning. Entonces, hacíamos refinamiento de requerimientos y llegábamos al Sprint Planning ya con los requerimientos un poco más refinados. Eso nos funcionó, pero sin embargo, cuando empezamos a sacar el tema de tiempos, nos dimos cuenta de que tenés 9 desarrolladores. Los 9 desarrolladores te pones a pensar, bueno, con 9 desarrolladores puedes abarcar muchísimos más historias de usuario en un sprint. Pero entonces viene la pregunta que usted dice, bueno, cuando yo voy al sprint planning, ¿qué sería lo ideal? Cuando llego al sprint planning, empiezo a leer uno a uno los requerimientos, los PBIs, los Product Backlog Items que voy a tener dentro del sprint que voy a ejecutar, los empiezo a leer uno por uno o los 9 programadores ya deberían llegar con esos PBIs ya leídos al sprint planning. Entonces empezás a ver y decís, bueno, si los leo en el sprint planning por la cantidad que van a hacer, porque son 9 personas las que tengo en el equipo de desarrollo, voy a abarcar muchísimos PBIs dentro de mi sprint. Entonces el tiempo se me hace mucho más largo, duro muchísimo más. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que realmente la agilidad en un equipo tan grande se pierde la perspectiva, se pierde realmente la agilidad porque las sesiones de sprint planning se hacen muy pesadas y por el contrario, si yo empiezo y les digo, bueno, tráiganse las historias de usuario, los PBIs del sprint planning, tráiganse los leídos antes de la sesión de sprint planning, también estoy obligando a un desarrollador. Vamos a suponer que en ese sprint planning voy a abarcar 20 PBIs, más o menos, inclusive deberían ser más, porque se supone que es un sprint de un mes. Vamos a asumir que cada desarrollador va a hacer 3 PBIs en el mes. Entonces estamos hablando de 3 por 9, 27. Estamos hablando más o menos de unos 27 PBIs que voy a ejecutar durante el sprint. Entonces, yo le voy a pedir a un desarrollador del equipo que se lea los 27 PBIs que voy a desarrollar en el sprint para que él llegue con dudas y aclare dudas en el sprint planning, lo cual me parece un desperdicio y nos parecía que no era eficiente. Y por el otro lado, si lo traigo al sprint planning, voy a tener a los 9 desarrolladores leyendo los 27 PBIs cuando él realmente solo va a ejecutar 3 de esos 27. Entonces ahí es donde nos vino la primera cuestión y dijimos definitivamente los grupos tan grandes no son eficientes, no son ágiles. Entonces, nosotros qué recomendamos? Equipos de desarrollo de un máximo 4, 5 desarrolladores sería en nuestra experiencia, lo máximo que debería de hacer si uno quiere mantener esa agilidad. Porque entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya teniendo 4 o 5, hablando de los 3 PBIs, asumiendo 3 PBIs por sprint, vamos a decir que en 15 días cada desarrollador va a hacer la mitad, un PBI medio. Pensando en 4 desarrolladores, estamos hablando de 6 PBIs que vamos a trabajar por, eh, por sprint. Entonces, ya 6 PBIs, me parece que la sesión se vuelve un poco más ágil, un poco más amena y puedo trabajar, recuperar esa agilidad. Y eso es lo que nosotros hemos visto en la práctica y por eso no recomendamos equipos Scrum tan grandes. Y ahí es donde viene el punto 4 de quienes participan en el refinamiento. Lo otro que nosotros nos dimos cuenta es, y que también está muy relacionado con los tiempos de Scrum. Si usted pone el equipo Scrum completo a participar del refinamiento, más todas las ceremonias, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que los proyectos nos estaban costando más. Y nos estaban costando más en el sentido de que no en dificultad, sino en tiempo y en dinero. Cuando empezamos a hacer un análisis y empezamos a sacar cuentas, entonces usted dice, bueno,
Se supone que Scrum dice que tengo que tener un daily. Ok, entonces en el daily voy a gastar 15 minutos diarios por 5 días a la semana. Voy a asumir un sprint de 15 días para hacer los números, eso es lo que nosotros recomendamos, sprint de 15 días. Entonces usted dice, bueno, son 15 días donde yo voy a tener 15 minutos por cada daily. Entonces usted dice 15 minutos por 10 días, que son 10 días hábiles, 2 semanas. Tenemos 150 minutos. Esos 150 minutos los divido entre 60 y tengo 2 horas y media. Entonces, de entrada, al tiempo del proyecto le voy a sumar 2 horas y media que voy a utilizar en las ceremonias de daily meeting. Después de eso se viene el sprint planning y me dice Scrum que yo para un sprint de un mes son 8 horas, entonces para un sprint de 15 días debería durar 4 horas. Entonces vamos a asumir que son 4 horas más. A eso le sumo el review, que son 2 horas, según la recomendación de Scrum para un sprint de 15 días, y la retrospectiva, que son 1 hora y media para un sprint de 15 días. Entonces empiezo a sumar 2.5 horas de los daily, 4 horas del planning, 2 horas del review y 1 hora y media de la retrospectiva. Eso me da en total 10 horas. Si yo saco 10 horas realmente de las 80 horas que dura el sprint, y estoy hablando de estamos hablando de una persona, va a invertir 40 horas de una semana y 40 de la otra, son 80 horas en 15 días versus 10 horas que va a dedicar cada uno a esas ceremonias. Entonces estamos hablando de un 12.5% más o menos que de entrada voy a dedicar a Scrum como tal. Si aplico la norma y si aplico los tiempos y me apego a lo que dice literalmente Scrum como tal. Entonces resulta que después vienen los refinamientos y en los refinamientos nos damos cuenta de que también se invierte una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la gente o los desarrolladores siempre tienen el eterno conflicto de que los requerimientos no son lo suficientemente específicos. Y los desarrolladores, por lo general, siempre quieren que los requerimientos estén lo más específicos posibles. Hay una relación que aunque a los desarrolladores no les gusta, Scrum lo menciona, hay una relación directa entre la especificidad del requerimiento y la madurez del equipo Scrum. Según dice la metodología, entre mayor sea mi experiencia o mayor tenga capacidad y tenga mayor madurez mi equipo Scrum, menos específicos tienen que ser los requerimientos. Entonces, en la realidad, eso sucede cuando uno está empezando a trabajar con Scrum y con requerimientos, si su equipo no tiene muchísima experiencia y aún teniendo muchísima experiencia, siempre, por lo general, hay que buscar ahí un equilibrio porque el desarrollador quiere muchísimo que el requerimiento sea muy específico y el Product Owner quiere tratar de detallarlo lo menos que se pueda porque eso es tiempo y esfuerzo para él también. Entonces hay que tratar de ahí de buscarse un punto medio entre los dos, en donde el requerimiento, la historia de usuario no sea tan específica, pero tampoco no sea tan ambigua. Pero el punto es que en esas sesiones de refinamiento, si participa todo mi equipo Scrum, realmente le estoy invirtiendo una cantidad importante de tiempo a refinar requerimientos y a que el equipo entienda con el PO los requerimientos. Y ahí es donde nosotros encontramos una ineficiencia más en la metodología de Scrum. ¿En qué sentido? En que, bueno, si usted se pone a pensar, realmente, si el desarrollador no va a desarrollar todos los PBIs que están dentro del sprint, ¿qué tan factible es o qué tan bueno es para el proyecto que el desarrollador se lea todos los PBIs que se van o se estudie todos los PBIs que se van a desarrollar dentro del sprint que se va a hacer? Nosotros tomamos la decisión de que no era relevante que conociera todos los PBIs que se van a desarrollar y que más bien se enfocara en los que a él le iban a corresponder. Entonces, uno de los cambios que nosotros hicimos fue definir quiénes participan del refinamiento.
no participa todo el equipo de desarrollo, participa el PO, participa el líder técnico, que dentro de nuestro equipo Scrum siempre hay un líder técnico, y participan probablemente 2 o 3 desarrolladores del equipo que sean los que tengan más experiencia. Entonces, en este refinamiento lo que se hace es, o nosotros lo que hacemos es tratar de aclarar todas las dudas con el PO de todos los PBIs que se van a trabajar, y se hace una primera estimación de cuánto consideramos nosotros que se puede durar en cada PBI para saber si dentro de los 15 días del sprint vamos a salir con el equipo que tenemos para la cantidad de PBIs. Entonces, en este refinamiento es donde nosotros nos damos una idea de cómo es que funcionan los tiempos y aclaramos mucho de los PBIs. Cuando llegamos al sprint planning, previo a esta sesión, ya a cada desarrollador se le ha dicho, por lo menos de manera tentativa, cuáles son los PBIs que él va a trabajar durante ese sprint. Entonces, lo que nosotros le pedimos al desarrollador es que llegue al sprint planning con sus PBIs, únicamente los PBIs que le corresponden a él, leídos y estudiados, para que en el sprint planning aclare las dudas y ya se haga realmente la planificación, la estimación y todo lo que corresponde dentro del sprint planning. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ganamos muchísimo porque redujimos sustancialmente el tiempo que se dedica al sprint planning. Ya no están todos los desarrolladores leyendo o estudiando todos los PBI, sino únicamente los que a ellos les corresponden, lo cual nos parece que es eficiente, es ágil, es muchísimo mejor. Aparte de eso, también en el grooming, también redujimos muchísimo el tiempo porque ya no están todos los desarrolladores o todo el equipo de desarrollo, sino están una parte nada más, lo cual eso me ayuda en los costos del proyecto como tal, porque cuando nosotros empezamos a sumar y a hacer números, nos dimos cuenta de que más o menos un 25%, y ojo con esto, un 25% de los costos y tiempos del proyecto se dedicaban a ceremonias de Scrum. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, un 25% se dedica a ceremonias de Scrum, esto es una locura, porque aunque uno trate de justificar que son necesarias las ceremonias y que todo esto ayuda a que el proyecto salga mejor, están en lo correcto, eso es cierto, eso es así, pero yo creo que siempre uno tiene que buscar un punto medio entre cuánto me va a costar y cuál es el beneficio que voy a tener. Y me parece que cuando usted ya tiene un 25, un 30% de costos del proyecto versus los beneficios, ahí es donde yo creo que se empieza a complicar el asunto. Entonces nosotros empezamos a revisar cómo hacíamos para que ese 25% de más, y a eso súmele que cuando le preguntábamos al administrador de proyectos, ¿usted cuantificó en los tiempos de ejecución del proyecto un 25% para ceremonias de Scrum? Y la respuesta fue no. Cuando usted le preguntó a la persona técnica que hizo una estimación del proyecto, pues, y estoy hablando de probablemente al inicio del proyecto, cuando apenas se está peloteando, cuando apenas se está planificando, hay personas que estiman a alto nivel, y esas personas cuando estiman a alto nivel, usted también les pregunta, bueno, ¿usted estimó un 25% de ceremonias de Scrum? Tampoco. Entonces, ¿qué pasa con ese? Que ese 25% al final alguien tiene que asumirlo. O lo asume la empresa a la que se le contrató, o lo asume el cliente, o inclusive el tiempo de entrega se puede alargar por este mismo 25%. Entonces, me parece que, o nos parece que es un porcentaje bastante importante que hay que tratar de reducir y que hay que tratar de llevar a tiempos más eficientes. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, en el refinamiento involucramos 2, 3 personas del equipo que sean los de más experiencia para que refinen en conjunto con el PO. Entonces, con eso invierto menos horas en el proceso de refinamiento. Le asigno previo a cada desarrollador los PBIs que van a tener que trabajar durante el sprint. Les pido que los estudien y que lleguen al sprint planning con los PBIs estudiados, lo cual también me hace muchísima más eficiente porque no pongo a mis desarrolladores a estudiar cosas que no van a trabajar
Y cuando llegan al sprint planning, también en el sprint planning se reduce de tiempo y se trabaja muchísimo más ágil. Entonces, me parece que esas son cosas que hay que tener en cuenta, porque al final, si uno no, lo que no se mide, no, lo que no se cuantifica, no se puede mejorar. Entonces, cuando usted empieza a medir los tiempos que usted invierte en planificación, los tiempos que usted invierte en todo lo que son ceremonias de Scrum versus lo que está ganando, hay que poner en una balanza y hay que buscar siempre cómo hacer las cosas más ágiles. Y a eso se refiere el pensamiento ágil. Entonces, esas son cosas que nosotros hemos hecho justamente para poder agilizar o para poder que Scrum sea exitoso dentro de nuestra organización y en todos los proyectos que nosotros ejecutamos. Después de eso, algunas cosas que no recomendamos y que nos han sucedido. El cliente quiere participar de otra ceremonia. De repente, esto de Scrum y las metodologías ágiles son cosas que han tenido muchísima aceptación, muchísima auge. Las personas están muy interesadas en temas de agilidad. Entonces, de repente el cliente te dice, bueno, es que yo quiero participar del daily para saber cómo es que funciona el tema de Scrum. Esas son cosas que nosotros no recomendamos. Yo creo que es importante que se respete la intimidad del equipo Scrum. El daily es una sesión donde yo debo de sentir libertad de poder expresar cuáles son los impedimentos que tengo, qué fue lo que hice ayer, qué fue lo que voy a hacer hoy, y que no tenga miedo de que el cliente esté ahí. Y si el cliente está, probablemente yo me voy a retraer, no voy a decir las cosas como son. Entonces, el cliente no puede participar más que en el sprint review de acuerdo a la metodología Scrum. Entonces, yo creo que hay que tener mucha inteligencia ahí en ver cómo se abordan las diferentes situaciones, pero el cliente no puede participar ni puede irrumpir en la intimidad del equipo Scrum como tal. Después, las cosas que no recomendamos, la cultura se come la planeación. Hemos tenido clientes que tienen una cultura organizacional muy compleja, muy burocrática. Entonces, de repente hay clientes o hay empresas que desean agilidad, pero su cultura no está hecha para eso. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en la cultura organizacional, porque por más que usted quiera tener agilidad en una organización, si la cultura organizacional no es ágil, es burocrática y tiene deficiencias, va a ser muy complicado. Entonces hay que trabajar en esa cultura organizacional. Nos pasó en varios proyectos donde el cliente nos esperaba del proyecto, el usuario final esperaba innovación. Sin embargo, cuando se le presentaron los diferentes escenarios de cómo hacer las cosas bien, eh, había una persona dentro del equipo del cliente que lo que quería era seguir haciendo las cosas como se tenían actualmente. Entonces, cuando te topas con un usuario de ese tipo donde te dicen, mira, no, yo lo que quiero es lo que tenemos actualmente, seguirlo haciendo como está, nada más migrarlo a una plataforma diferente, ya ahí te limita muchísimo el margen. Entonces, hay que tener cuidado un poco con la cultura organizacional, entender un poco cuáles son las expectativas y cuál es el objetivo final del proyecto que vamos a ejecutar. Porque por mucho que yo quiera ejecutar un proyecto de forma ágil, muchas veces eso, si la cultura no está o si las personas no están alineadas a eso, se vuelve sumamente complicado. Después, la planeación excesiva es otra de las cosas que no recomendamos. Nosotros veníamos de trabajar con administración de proyectos del PMP, con PMI, y ahí, pues la idea de waterfall, de cascada, es generar documentación, hacer toda la planeación del proyecto desde un inicio, antes de inclusive arrancar el proyecto como tal. Y eso me parece que es un stopper, algo que nos limita Scrum y que nos limita la forma de ejecutar Scrum. Lo de los requerimientos específicos es algo que ya comenté, que es buscar un punto medio entre lo que quiere el PO y lo que quiere el desarrollador como tal. Y creo que ahí, entre más vaya madurando el desarrollador, menos específicos tienen que ser los requerimientos como tal. Después de eso, quisiera hablar un poco de lo que sí recomendamos para arrancar con Scrum. Una de las cosas que nosotros sí recomendamos definitivamente es que la gente se certifique, que tome las certificaciones de Scrum.
¿Por qué esto es importante? Bueno, primero porque las certificaciones de Scrum como persona me dan un valor porque son certificaciones que están muy valoradas en el mercado. Entonces yo como profesional voy a tener una valía, voy a valer más en el mercado como tal. Pues eso es una primera opción. Lo segundo es porque cuando yo estoy certificado, también adquiere un compromiso real con la agilidad y con los proyectos de Scrum como tal o de agilidad en general. Entonces, las certificaciones generan ese compromiso. Y por último, el conocimiento es importantísimo, que todas las personas en la organización, y cuando digo certificarse, no estoy hablando solamente del equipo que participa, estoy hablando del cliente, estoy hablando del gerente general, del director financiero, del director de recursos humanos, del proveedor, de todas las personas que están dentro de la organización que tengan una certificación de Scrum. En el caso nuestro, es un requisito dentro de la organización que el 100% de las personas que trabajan en la organización tengan al menos una certificación en agilidad. No importa cuál sea su trabajo, puede ser el mensajero de la empresa, nuestro mensajero tiene certificaciones de agilidad. No importa si usted es la recepcionista, no importa si usted es el director de recursos humanos, todas las personas de nuestra organización tienen una certificación de agilidad. Y eso me parece que es una recomendación, es algo que nosotros vemos que nos ha funcionado bastante porque entonces todo el mundo habla el mismo idioma, todo el mundo se genera mucha sinergia en la organización y todos se empujan hacia un mismo lugar. Después de eso, apéguese a la metodología. Nos hemos encontrado clientes o proyectos donde las personas no quieren adoptar la metodología y ahí es donde yo creo que es importantísimo que uno ponga las cartas sobre la mesa y se apegue a su metodología y va muy relacionado con sea firme en su metodología. Yo creo que uno tiene que explicar el porqué de las cosas y al menos nosotros lo que hemos hecho es, si yo, organización, voy a administrar el proyecto, se hace con mi metodología. Si usted no quiere mi metodología, entonces administre usted el proyecto. Y ahí es donde hablo de ser firme. Yo creo que uno no debería dar el brazo a torcer con sus creencias y con su metodología. Si usted sabe que lo que está haciendo funciona y sin que esto se convierta en arrogancia, porque siempre hay cosas para mejorar. Siempre las recomendaciones usted las puede tomar, las puede analizar, algunas las implementará, otras las desechará, y esto es importante, pero yo sí creo que ya que te vengan a decir, mira, yo no quiero que hagan el daily meeting, yo no quiero el sprint review, que te empiecen a quitar ceremonias o que te empiecen a distorsionar la metodología con la que trabajas, yo eso no lo veo bien, no lo veo aceptable para nada. Y en dichos casos, nosotros lo que hemos hecho es hablar con las personas que van a estar involucradas en el proyecto y ser muy claros. Si yo administro el proyecto, yo soy el responsable de que el proyecto salga en tiempo y forma. El éxito o fracaso del proyecto es mi responsabilidad, se hace bajo mi metodología. Si no es así, entonces que alguien más asuma la responsabilidad y que esa persona implemente su metodología. Entonces, me parece que uno debe de ser muy firme y muy claro desde un inicio del proyecto con las personas que van a estar alrededor del proyecto. Después de eso, respetar los tiempos de las ceremonias. Una de las cosas que nosotros nos pasó al inicio es que el daily no era de 15 minutos, sino que las personas duraban 30 minutos y hasta una hora, lo cual era una locura porque ya les hablé un poco de los costos que tienen estos tiempos. Entonces, es muy importante, pero muy, muy importante que las personas que estén trabajando en el proyecto respeten los tiempos de cada ceremonia. Si es un daily de 15 minutos, enfóquese en los 15 minutos. Si ya queremos hablar cosas personales o queremos hablar otros temas o hacer sesiones de trabajo, eso no es parte del daily, eso será en el almuerzo, en algún otro momento, pero yo creo que los tiempos de la metodología de Scrum como tal, las ceremonias, tienen claramente cuáles son los tiempos máximos. Entonces, yo creo que es muy importante que haya alguien supervisando esos timebox y que vaya asegurándose de que se respeten esos tiempos como tal.
Después, otra cosa que nosotros recomendamos es defina claramente cuáles son los roles de Scrum, defina claramente quién va a ser el Scrum Master, quién va a ser el Product Owner, quién va a ser el equipo Scrum, defina claramente quién va a ser el usuario final. Esos roles me parece que tienen que estar claramente definidos, cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las personas que va a interactuar dentro del proyecto y en aras de la claridad y de promover los pilares fundamentales de Scrum, de transparencia, de respeto y de poder dar esa retroalimentación. Entonces, todas las personas tienen que tener claro cuál es su rol y cuál es su criterio de éxito dentro del proyecto. Entonces, eso debe estar claramente definido. Cuando no está claramente definido es cuando creo que empiezan las confusiones y empiezan los proyectos a complicarse poco a poco. Después de eso, para iniciar con Scrum, recomendamos un proyecto pequeño. Si bien es cierto, Scrum está diseñado para proyectos complejos y que tengan alto grado de incertidumbre, nosotros recomendamos empezar con un proyecto chiquitito. Agarre un proyecto chiquitito, ojalá que no sea tan complejo, y arranque con un proyecto de estos, porque al inicio es difícil. Nosotros por cultura tenemos muchísimas retos a la hora de implementar Scrum y ya voy a hablar un poco sobre la cultura. Maneja adecuadamente las gestiones del cambio. Una de las cosas que también para mí se han satanizado es que la gente cree que cuando yo hablo de metodologías ágiles estoy hablando de hacer los cambios que yo quiera y definitivamente no es así. Yo tengo que dejar muy claro lo que está dentro del alcance y lo que está fuera de ese alcance se tiene que manejar con una gestión de cambio y que las gestiones de cambio tienen que aclararse. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, me van a impactar el alcance, o sea que mi fecha de entrega ya no va a ser el 10 de diciembre, voy a entregar hasta el 15 de diciembre, o cuál va a ser el impacto en el costo. Usted me pagó 100, ahora me va a tener que pagar 110. Esos 10 es por esta gestión de cambio. Entonces, eso debe manejarse muy claramente. Las gestiones de cambio, el usuario final y el equipo que está involucrado en el proyecto tiene que estar muy claro de cuál es el impacto de esa gestión de cambio. Es muy poco probable que una gestión de cambio tenga cero impacto en alguna de las variables del proyecto. Casi de seguro que una gestión de cambio impacta el costo, impacta el tiempo, impacta el alcance. Alguna de las tres variables tiene que impactar sí o sí. Entonces, la recomendación nuestra es gestiónelas adecuadamente y sea muy claro en cuáles son las variables que está impactando esa gestión de cambio. Fomentar la retroalimentación transparente, que esto va muy ligado a la cultura latina. Nosotros como latinos nos resentimos muy fácil por la retroalimentación que nos da nuestros pares. Es muy difícil al inicio que las personas se abran a dar retroalimentación precisamente por este tipo de cosas, porque la gente siempre se lo toma personal o fulanito ya me hace mala cara, me arruga, me arruga la frente, ya no quiere hablarme. Entonces siempre nos tomamos las cosas de manera personal y eso es uno de los retos principales que nosotros tenemos en Scrum, luchar contra esa cultura latina y tratar de aceptar la retroalimentación, que la retroalimentación siempre tenga un pilar de respeto, un pilar de que sea una retroalimentación constructiva, nunca destructiva, nunca con irrespetos, y que esa retroalimentación sea bien recibida para fomentar justamente, porque el éxito de Scrum es esa retroalimentación. Si la gente no te dice lo que estás haciendo mal, nunca tienes margen para mejor. Entonces, para mí, el sprint, la retrospectiva del sprint es muy importante porque en esa retrospectiva es donde el equipo crece, el equipo mejora, donde el equipo en la siguiente iteración va a hacer las cosas de mejor forma. Pero si no hay retroalimentación transparente y nadie levanta la mano para decir lo que se está haciendo mal, seguimos haciendo las cosas mal y seguimos haciendo las cosas mal y nunca hay margen de mejora. Entonces, para mí un pilar fundamental y una recomendación es la retroalimentación transparente. Eso es vital en Scrum para que los proyectos generen, para que los proyectos cambien. Los cambios generan incertidumbre y estrés. Bueno, ya les hablé del gráfico de estrés. Efectivamente, todos los proyectos que se generan siempre generan estrés, siempre generan incertidumbre. Entonces,
hay que tratar de ser muy claro en cuáles son los procesos de movilización, desmovilización del personal, los procesos que van a impactar, los cambios que se van a generar, las personas que se van a ver afectadas, cómo se van a manejar esas implementaciones. Entonces hay que tratar de manejar esa incertidumbre para que genere la menor cantidad de estrés posible como tal. Y ahí es muy importante un poco la gestión del cambio, ¿verdad? La metodología de gestión del cambio para poder manejar estos cambios que generan los proyectos. El miedo a equivocarse o fallar, que es otra de las cosas que nosotros recomendamos trabajar, es que las personas tengan seguridad y que no tengan miedo a equivocarse. Scrum está hecho para eso, para que yo me pueda equivocar, me dé retroalimentación, mejore, para que yo haga las cosas, lo intente, lo haga, me retroalimenten, mejore, 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 y que cada iteración que yo haga, o que cada sprint que yo haga, vaya mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, esa es la esencia de Scrum, que el equipo como tal pueda mejorar y mejorar y mejorar y que con cada iteración que pase, mi equipo sea cada vez más sólido, cada vez más fuerte. Entonces, tengo que perder el miedo a equivocarme, tengo que perder el miedo a fallar. Tengo que tener humildad para involucrarme en lo que soy bueno. De repente, la gente trata de meterse en cosas en las que realmente no les competen y de ahí de definir claramente los roles y que yo realmente me conozca, que sea humilde y que pueda aceptar en qué soy bueno y enfocarme en lo bueno. La cultura latina ya lo hemos conversado un poco sobre ese tema. Los conflictos internos entre QA y desarrollo, ya hablé un poco sobre la especificidad de los requerimientos. Siempre hay conflictos porque a la hora de entregar, si el usuario final o el cliente no está satisfecho con lo que se le está entregando, es donde empiezan los problemas, es donde el desarrollo dice, así estaba el requerimiento, y el PO dice, así fue como me lo pidió el cliente. Entonces el cliente dice, no, yo así no lo quería y empiezan los dimes y te dirés. QA también es parte importante de este rol. Yo creo que una de las cosas que tenemos que enseñarle a los desarrolladores es que el QA es un aliado, el QA no es una persona enemiga. El hecho de que me esté revisando los errores que yo tenga antes de llegar al cliente, el desarrollador debería agradecerlo porque eso me asegura que cuando ese producto final, esa iteración llegue al sprint review, va a llegar con menos errores, ojalá con cero errores, gracias al trabajo que hace el QA. Entonces el QA, lejos de ser una persona tóxica, es una persona que me ayuda. Y otra de las cosas que es importante es que el QA debería estar involucrado dentro del equipo Scrum. El QA no es una persona que debería estar por fuera del equipo Scrum, tiene que verse como parte del equipo Scrum y la revisión que hace QA debe ser parte del sprint que se está ejecutando. O sea, el tiempo que QA dedica a revisar es parte del sprint. El sprint no termina hasta que QA no haga sus revisiones como tal. Entonces, esas son recomendaciones, son cosas que nosotros hemos visto que nos ayudan a que el sprint camine mejor y el producto llegue con mejores condiciones al cliente final. Y para finalizar, aclarar que la agilidad aplica para todo el mundo. La agilidad es una herramienta que se puede utilizar en todos los ámbitos, aplica para todas las organizaciones y prácticamente para cualquier proyecto. Entonces, eso ha sido un poco lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy, un poco de lo que nosotros hemos vivido en estos años de implementar Scrum, Kanban, PMI y varias metodologías en nuestra organización y en los múltiples proyectos que hacemos internos y externos. Entonces, esa ha sido un poco mi presentación. Si alguien tiene una consulta, una duda, un comentario, es bienvenido a hacerlo en este momento. Y si no, en cualquier momento ahí la información va a estar en línea y la pueden consultar. De mi parte, eso sería. Si no hay consultas, creo que estaría listo. Muchas gracias, don Olger, por su presentación y a todos los que nos acompañaron.
Aquí Carla dice, le agradezco su exposición, muy interesante y sobre todo por su experiencia, porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente, lo mismo nos pasó cuando arrancamos este viaje de metodologías ágiles. Nos dimos cuenta que una cosa es la teoría y la práctica, a veces dista bastante de la teoría. Entonces, hay que buscarle ahí la comba al palo para lograr resultados positivos. Y Yadira nos dice, muy interesante, gracias por las recomendaciones. Con muchísimo gusto, Yadir.